María José más López Dóriga. Más. López Dóriga. Más. María José. María José más López Dóriga. Contaba Porfirio Muñoz Ledo que el ingeniero Cárdenas y él pararon un movimiento armado de subversión de quienes se decían, los duros que se decían defraudados por el resultado electoral. Y que por eso Cárdenas, el ingeniero Cárdenas se hizo para atrás. Porque, y me lo dijo a mí al menos 2 veces, lo último que él quería era ser el causante de un baño de sangre en México. Claro. Entonces, allá en la Cámara de Diputados, porque entonces las elecciones las calificaba la Cámara de Diputados. Así era, hombre. Cosas que hoy no tienen sentido, pero en lo absoluto. Pero es por eso hay que cuidar lo que hay. Eran los diputados los que se calificaban. Y se repartían los plurinominales. Bueno, sí, los plurinominales de entonces. Pues ya toma posesión finalmente en medio de un gran conflicto. De ahí, de este Frente Democrático, surge el PRD. Toma posesión Salinas el 1 de diciembre de 1988. Y recuerdo que entre los invitados estaba Fidel Castro, que también vendría luego la toma de posesión de Vicente Fox. Sí, claro. Ya la de Zedillo. ¿Sí? Fidel Castro, estaba el entonces príncipe Felipe. Y pues todo América Latina. El hoy rey de España, sí. Felipe VI, como le dicen los españoles. El total que empieza el gobierno de Carlos Salinas en medio de la crisis brutal, y él tenía ya en su escritorio la declaración de la suspensión del pago de la deuda externa. Ok. Que hubiera sido aún más desastroso. Completamente desastroso. Sí. Pedro Aspe era su secretario de Hacienda. Sí. Y Jaime Serra, el secretario de Comercio, entonces. Y allí iba. Y pues empezó a hacer una serie de reformas. Y por primera vez va un presidente de México al Foro Mundial de Davos. Por primera vez. Sí, fue Carlos Salinas. Al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Sí, pero debía decir, en 89, fue en 90, en enero del 90. En 89, en noviembre del 89 había caído el muro de Berlín. Acababa de caer. Sí. Y entonces surgía pues lo que él le llamó una atracción que viene del este. Entonces cuando va a Davos a presentar el programa de reconstrucción de México, reconstrucción económica, ¿sí? Y de recuperación, pues a nadie le interesaba. Porque como él dijo, estaban todos atraídos por aquella fascinación que venía del este. O sea, todos los países de Europa del Este, de Europa Oriental, todos los que estuvieron atrás de la cortina de hierro, el surgimiento de algunas democracias y todo esto. Y el mundo, las potencias, solo tenían ojos para ellos. México les importaba un pito. Nada. Entonces una noche sale a caminar bajo la nieve, pues estaba nevando. Ahí siempre, digo... No, enero en Suiza, o sea... En Davos siempre... El frío. Siempre está nevando. Y salió con José Córdoba Montoya, con Héctor Hernández, que había sido secretario de Comercio, que él sí había ido algunas veces a Davos. Ya no era su secretario de Comercio, le había sido el gobierno anterior. Y con Jaime Serra. Y entonces es cuando se le ocurre a Salinas, estos no nos van a hacer caso.
además están muy lejos. Y solo tienen, repito esa frase que se me quedó mucho, solo tienen ojos para esa atracción que viene del este. O sea, de las potencias no iba a haber ayuda para México, respaldo. Sí, claro que no. Ni les interesaba a México. Entonces, esa noche caminando largo tiempo bajo la nieve, Salinas, que yo creo que ya lo tenía en algún lado, decide proponerle a Estados Unidos un tratado de libre comercio. De lo cual Empieza. México, históricamente, México, el gobierno del PRI había sido enemigo. Porque yo me acuerdo que López Portillo llegó a decir, México no se alinea ni con los países no alineados. Ok. Soy todo el proteccionismo. Miguel de la Madrid le abrió un poquito ahí, pero era imposible. Y entonces ya se regresa a México y empieza a trabajar con el gobierno de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio, al que luego Salinas se le ocurre agregar Canadá, para que fuera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos era George Bush papá. Duro y dale. Y finalmente, pues, se consigue con todo el rechazo de la izquierda hoy en el poder, hoy en el gobierno, ¿sí? Que luego aprobaría el TEMEC, que es el hijo del TLC. Sí. O el padre del TLC. El padre del TLC. ¿Por qué? Porque es mucho más amplio. Pero bueno, pero estamos entonces, y con el voto en contra de la izquierda se aprueba en México el Tratado de Libre Comercio, se aprueba en el Congreso de Estados Unidos, se aprueba en el Parlamento canadiense y se firma en San Antonio, Texas. ¿Sí? ¿Por qué San Antonio? Qué curioso. Bueno, pues porque, acuérdate, Bush papá era tejano. Tejano, claro, el aeropuerto de Houston se llama como él. Bueno, entonces se firma allí, lo firman los secretarios de comercio de los 3 países. Por Estados Unidos no fue el secretario de comercio, fue la representante comercial, que entonces era Carla Hills. Ok. El primer ministro de Canadá era Mulroney, ¿sí? Se parecía a Dick Tracy. Guapísimo, Mulroney. No. Sí. Bueno, por Estados Unidos, Carla Hills, por México, Jaime Serra, y detrás de cada uno de ellos estaba su jefe de gobierno, detrás del secretario de Comercio, de Economía de Canadá estaba Mulroney, detrás de Carla Hills estaba Bush, detrás de Jaime Serra estaba Carlos Salinas. Y eso abre una época diferente para México. México todavía en 76, en 82, pues era un país monoexportador de petróleo y de algunos productos del campo. Pero su principal ingreso de exportación era el petróleo. Con aquel TLC, al día de hoy, México y Estados Unidos tienen un intercambio comercial de 700,000 millones de dólares. Y México es el primer socio comercial de Estados Unidos, lo que era imposible, vamos, era demencial, siquiera citarlo. Y además el TLC sirvió para crear una especie como de acotamiento a algunos arrebatos de presidentes, sobre todo en los últimos años de gobierno, de los que vivíamos entonces y después también. Y entonces ya Salinas rompió la suspensión del pago de la deuda. ¿Cuándo lo firman? ¿En qué mes? No, lo firman, pues todavía estaba Bush, ¿sí? Porque en la campaña Carlos Salinas apoyaba a Bush, la reelección de Bush. Sí. Y bolas que gana Clinton. Pues la guerra. ¿No? La guerra que le perdió las elecciones a Bush, claro. Bueno, sí. Pero a lo que voy es que gana Clinton. Y Clinton no tenía buena relación con Salinas.
pues cómo iba a tener buena relación con Salinas si así había sido el Se que había probado apoyaba a a su su- opositor. Pues se tuvo que establecer la relación. ¿Sí? Y luego marchó bien. Pero estábamos en todo esto y Salinas, que yo creo que es uno de los presidentes más brillantes que ha habido. Digo, si hubiera sido quinquenio, igual hubiera sido López Portillo, si hubiera sido trienio, ¿sí? Porque Salinas no pudo evitar la crisis del último año de gobierno, que ya llegaremos a ella. El 90. Salinas es el presidente que establece la CNDH. Sí, No bueno, existía Comisión de Derechos Humanos en México. no existía. Pero ya iremos a eso porque él necesita legitimar su gobierno. Entonces, ¿qué hace? No, espera, vamos a irnos al verano del 90. ¿Qué pasa en el verano del 90? ¿A quién conoces en el verano del 90? Ah, una mujer muy guapa. Que a través de mi mamá y de mi hermana. Yo era entonces soltero, llevaba yo algunos años de soltero. Y bien, sí. Y, Te arman unas citas ciegas, tu mamá y tu hermana. ajá, y que la conozco. Y que le digo, ese día, en un restaurante japonés que estaba en la calle de Arquímedes, le digo, me voy a casar contigo. Y ella me dice, Eso le has de decir a todas. le dije, a ver, no te dejes llevar ni por la leyenda urbana ni por las versiones de mi mamá y de mi hermana. Pero ¿cuál es la frase de la canción que usaste? A ver, dímela. No juegues con mi onda parrandera. No, no es cierto, eso es un invento. Esa es una leyenda familiar. Sí, pero dije, no, no es verdad, porque si le hubiera dicho eso a todas, según lo que tú, mi mamá y mi hermana han hablado, en forma inexacta, pues alguno había dicho que sí, Y no te lo estaría diciendo a ti. y no te lo estaría diciendo a ti, se lo saben de memoria. Sí. Y pues, 36 años después, aquí estamos. 36 años después aquí estamos. ¿Sí? Y muy Pero se felices. casaron rapidísimo. Se conocieron en junio y se casaron en enero. Sí, O sea, pues ¿para qué esperar? A ver, digo, iba a ser en diciembre. pero mi hermano no estaba en México. Sí, Joaquín Joaquín. estaba estudiando fuera. Sí. Estaba haciendo la maestría en la London School of Economics. Ah, No todavía estaba, no. no. No, todavía no. Estaba en su viaje terminando Sí. la prepa. Sí, tienes razón, me equivoqué. Bueno, pues eso pasa. Y muy feliz, nos casamos. Felices. En una fiesta padrísima. Por favor, cuéntalo del nombre. ¿No del qué? Lo del nombre. ¿Qué pasa cuando están firmando y el juez les dice los nombres? Es que el juez dice, Teresa Adriana. Dije, ¿te llamas Teresa? Enfrente de todos los invitados Pues es en que la yo boda. no lo sabía. Ni me interesaba, pues era Adriana, eso. ¿Es? Sí. Y luego vino la fiesta, estuvo padre. Porque fue Marco Antonio Muñiz, fue Raúl Vale, fue el Coque, obviamente mi compadre Ricardo Rocha, todos buenísimos para la cantada Todos buenísimos. Y para la fiesta. y para la fiesta. Pues sí. Y mi hermano Guillermo se sigue quejando hasta el día de hoy que lo mandaron a dormir a las 9. Pues Tenía 11 años, pero se sigue quejando hasta el día de hoy de que en la boda de sus papás se tuvo que ir a dormir a las 9. bueno, pues así es. Así se dan a veces las circunstancias. Bueno, pues fue una gran fiesta, muy divertida, no gran, seríamos 150 personas, pero muy divertida. Sí.
el otro se llevó algún grupo musical. Bueno, y cantaron todos, todos, y tarde. Y luego también nos fuimos a casa de tu tía Cristina. No. Mi tía Cristina era buenísima para la fiesta, ni una gota de alcohol. Nunca tomaba nada. ¿Nunca tomó? ¿Tomó? ¿No tomó? Ni Pedía, fumó. no. Ella tomaba Delaware Punch. Sí. Llegábamos a una fiesta y si no había, mi tía mandaba a mi tío Sergio a comprarle su Delaware Punch. Entonces, pero aguantaba hasta las 9 de la mañana. En la boda de mi hermana, ella fue la que me sacó a las 9 de la mañana. Ah, mira, yo ya me había ido. Bueno, en fin, fue una gran fiesta extraordinaria, inolvidable. Y fíjate, faltan dos, ¿sí? Raúl Vale y mi compadre Rocha, porque Marco aquí sigue a todo dar. En fin, pero me sacaste con esto de todo. El centro de la comedia. Bueno, Salinas toma una decisión que ya la tenía pensada. Primero acabar con 150 años de separación juarista con la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo logra eso? ¿Eh? ¿Cómo logra eso? Pues negociando. Aquí en México estaba, desde tiempos de López Portillo, un delegado apostólico, Girolamo Prigione, que luego te voy a contar la historia que tiene que ver con el asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Ok. Girolamo Prigione, que le había mandado al Vaticano solo para establecer relaciones. Pues se echó el tramo final de López Portillo, todo Miguel de la Madrid, el principio de Carlos Salinas, y con él empezó a negociar. La segunda visita que hace el Papa a México, en el gobierno de Carlos Salinas, para él era fundamental. El Papa regresa a México en mayo de 1990.